Hola amigos, ¿te gusta la Guerra de las Galaxias? Bueno, sí, me estoy refiriendo a la película de George Lucas que empezó a estrenarse en varios episodios desde 1977, cuando se estrenó el episodio cuarto, Una Nueva Esperanza, A New Hope. Posteriormente vinieron otras secuelas como El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, después la nueva trilogía, La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones, La Venganza de los Sith, y ya después vino la nueva trilogía hecha ya por Disney como tal, cuando ya George Lucas le vendió los derechos de la franquicia de Star Wars precisamente a Disney. Bueno, ¿de qué trata la Guerra de las Galaxias? La Guerra de las Galaxias sucede, como lo dice el título de las películas, hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. O sea, nos estamos refiriendo a una historia sobre extraterrestres que supuestamente sucedió hace mucho tiempo y donde hay básicamente una pelea entre dos sectas, entre la secta de los Jedi y la secta de los Sith, o la Orden de los Jedi y la Orden de los Sith. Los Jedi creen en la fuerza, es como una fuerza misteriosa, una inteligencia misteriosa que une, digamos, todo lo que hay en el universo, y ellos utilizan la fuerza precisamente para producir efectos en el mundo físico. La Orden de los Jedi supuestamente defienden la democracia y la república, y la Orden de los Sith es una orden, pues que no es una orden, sino ya es una secta que utiliza las mismas estrategias de los Jedi y la misma filosofía de los Jedi, pero de manera egoísta, ya no para defender la justicia, la democracia, sino para, digamos, de manera mezquina conseguir poder para sí mismos. Esos son los Sith. Entonces, esa pelea entre los Jedi y los Sith es precisamente la que trata la Guerra de las Galaxias. Curiosamente, su creador, George Lucas, pues es un cineasta nacido en California. Él estudió cine y empezó a trabajar con Francis Ford Coppola, que fue el director de El Padrino, de la célebre saga de películas de El Padrino. Empezó a trabajar ahí, hizo varias películas antes de hacer La Guerra de las Galaxias, digamos afortunadas, pero pues realmente la idea de George Lucas era filmar Flash Gordon, la Flash Gordon, digamos el cómico, el dibujo precisamente. Él trató de buscar los derechos y no pudo para llevarlo al cine. Entonces decidió crear su propia saga galáctica, se puso en su casa, hizo un guión y creó la Guerra de las Galaxias. Obviamente inspirado por ejemplo, en la famosa novela de Frank Herbert, la novela de Frank Herbert de ciencia ficción. También obviamente basado en las películas de Akira Kurosawa. Él era muy aficionado a las películas de Akira Kurosawa, y la Guerra de las Galaxias hace mucha referencia a las películas de Akira Kurosawa, y también de cierta forma al tema de los arquetipos del héroe de Carl Jung, y a temas digamos, de la mitología un poco anglosajona, también las leyendas del rey Arturo. Se dice que la Guerra de las Galaxias tiene una filosofía oculta, que sí, es verdad, la filosofía de la Guerra de las Galaxias, pero pues en este video no podría hablar completamente de la filosofía oculta que trata la Guerra de las Galaxias. La película curiosamente retrata lo que está pasando en el mundo. De verdad, verdad, uno dice, pero ¿qué? Los Sith y los Jedi, eso es ahí una cosa de ciencia ficción, ¿cómo va a retratar lo que está pasando en el mundo? Sí, la Guerra de las Galaxias retrata exactamente qué es lo que está pasando en el mundo. Lo que pasa es que lo hace de una manera metafórica y velada, y solo las personas que digamos, han investigado sobre estos temas saben que sí es verdad. George Lucas se metió, como dicen, al rancho, y pues nos trajo la Guerra de las Galaxias. Una película absolutamente exitosa. Yo me acuerdo que la primera película que yo vi en el cine fue El Retorno del Jedi, porque Una Nueva Esperanza y El Imperio Contraataca tocaba tener, creo que más de 12 años. Yo no tuve 12 años, sino como hasta el año 86, entonces no las alcancé a ver en el cine. Yo las vi después,
esas películas, pero la primera película que vi en el cine fue El Retorno del Jedi, que es el episodio 6, y yo quedé deslumbrado. Me volví un gran aficionado a la Guerra de las Galaxias. Y después de eso me puse a investigar de él de dónde había sacado esa historia. Me puse a mirar que sí, que él había elaborado como una especie de, digamos, una mitología, pero basada en ideas filosóficas, de religión, de filosofía, del tema, por ejemplo, también de los guerreros samuráis, de Akira Kurosawa. Pues hace referencia a las novelas de ciencia ficción de Frank Herbert. Y pues de cierta forma también un poco también al tema del Señor de los Anillos, pero sí tiene, digamos, una filosofía oculta, ese tema de la fuerza, el tema de los Sith, que son malos, que defienden las dictaduras, el imperio, mientras que los Jedi defienden la república, los Jedi defienden la república, la justicia, los sables de luz, bueno, todo eso tiene todas unas referencias que son bien interesantes y que uno podría, digamos, sacar una serie de conclusiones y, como dicen, hilar delgado. Pero eso es lo eso es lo atrayente de la Guerra de las Galaxias. La tercera trilogía, que fue la que filmó Disney, George Lucas le vendió los derechos de la franquicia a Disney. Esa tercera trilogía fue un poco más, digamos, más libre. Trata un poco como de imitar a las otras dos trilogías a las que había filmado originalmente George Lucas con su productora Lucasfilms. A muchos no les gusta, pero bueno, ahí está. Después Disney ha sacado series, otras películas, Han Solo. Bueno, en fin, ya han sacado series, pues algunos les gusta, algunos no les gusta. Esas películas que filmó George Lucas las llaman del canon, películas del canon, y la trilogía que después filmó Disney, muchos aficionados dicen que es una trilogía que se hizo fuera del canon, o sea, fuera de la historia original. Fuera de eso, lo interesante es que muchos aficionados de la Guerra de las Galaxias fuera de eso, han creado sus propias historias con base en la Guerra de las Galaxias. O sea, ellos crearon su propia historia de lo que sucede después del episodio 6. Y es lo que yo hablaba de la metarealidad. Por ejemplo, yo veo muchos videos en YouTube, bueno, en TikTok, de gente que explica cosas de la Guerra de las Galaxias como si eso hubiera pasado, y pues es una historia inventada realmente. Pero lo interesante de eso, ¿qué es eso? Que ellos piensan que fue real, que pues eso es una cosa que se inventó George Lucas simplemente. Pero ese es el tema de la metarealidad. Un poco como El Señor de los Anillos con Tolkien, también que era un mundo imaginario y todo eso. Bien interesante. Es una película que hay que ver con cuidado, investigarla, pues visualmente es muy bonita. George Lucas se esforzó porque tuviera una visualización muy bonita, él era muy perfeccionista y tiene un mensaje, ¿no? Pues tiene un mensaje a la humanidad, luchar por la democracia, luchar por la justicia. Y bueno, que la fuerza los acompañe, muchachos. Chao, ojalá les haya gustado este video.